noches, estimados colegas. En nombre de Minedu, quiero darles la más cordial bienvenida a este directo que tiene como propósito brindarles orientaciones respecto a nuestro rol docente en la atención de estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios por ingreso tardío en la evaluación de los aprendizajes para el cierre de este año 2020, y son orientaciones que todos necesitamos en este tiempo. Mi nombre es Patricia León Castro, soy docente de formación y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y con mucho gusto, esta noche me va a acompañar en la presentación nuestro compañero Julio Acuña. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos los maestros y maestras del Perú. Soy Julio Acuña Montañez, especialista en formación docente en servicio, y es un enorme placer estar con todos ustedes, maestros y maestras. Cada viernes, cada quincena estamos juntos. Este webinar tratará el día de hoy sobre el rol docente para el cierre del año escolar 2020 en el marco de la norma técnica de evaluación de la resolución viceministerial 193/2020 Minedu. Y será implementado, como siempre, por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Para presentar estas orientaciones, hemos organizado el webinar en 3 bloques. El primer bloque, que estará a cargo de nuestra compañera, colega Patricia, sobre el rol docente en la atención a estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios y con ingreso tardío. Y el segundo bloque, que estará a cargo de mi persona, sobre el rol docente en la evaluación de los aprendizajes para el cierre de 2020. Y por último, como siempre también, atenderemos a todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, enfatizando seguro en aquellas que son más recurrentes en la ronda de preguntas. Muy bien, ahora sí damos pase a Patricia. Adelante, Patricia. Gracias, Julio. Así es, colegas. Recuerden que siempre pueden dejar sus preguntas en el chat del Facebook, que en el bloque final estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Bienvenidos entonces y empecemos con el primer bloque. Rol docente en la atención a estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios y con ingreso tardío. Muy bien. Como parte de la campaña de movilización por la educación y la continuidad educativa, se implementa este sistema Alerta Escuela. Este es un sistema de alerta temprana para identificar estudiantes con riesgo de abandonar el sistema educativo. Y este sistema nos permite a los directores de las instituciones educativas identificar a esos estudiantes que requieren mayor acompañamiento para asegurar su continuidad. Además, facilita el acceso a las orientaciones para la implementación de acciones de prevención, que seguramente ustedes ya conocen. Así también nos permite contar con un espacio donde poder registrar y descargar información sobre la comunicación con sus docentes y acceso a estrategias pedagógicas del estudiante. Si bien es el director el que registra la información en Alerta Escuela, que se encuentra en el CIAGIE, es el docente el que deberá trabajar con esta información sobre sus estudiantes para evitar la interrupción de estudios. En este sentido, los directores están haciendo un trabajo colegiado. Ahora, en las orientaciones específicas para promover la continuidad educativa de estos factores de riesgo, y los cuales podemos revisar en el CIAGIE, se han identificado a partir de muchas investigaciones nacionales e internacionales 7 factores de riesgos asociados a la interrupción de los estudios. Estos son violencia familiar e intrafamiliar, precaria situación económica de las familias, limitada expectativa sobre la educación, escaso apoyo familiar al proceso educativo, dificultad para mantener la comunicación con el estudiante y su familia, estudiante con necesidades educativas especiales y la brecha de género. Todos nosotros hemos tenido en algún momento que afrontar algunos de estos factores de riesgo en nuestros estudiantes. Entonces es importante considerar que la información recogida de los estudiantes es de un estricto
Es información estrictamente para directivos y docentes, con la finalidad de identificar a los estudiantes con riesgo alto, medio, bajo, y poder no solamente registrar la información, sino tomar acciones frente a ella, ¿no? La información de los estudiantes debe entenderse con esta finalidad para no caer en estigmatizaciones, manteniendo las expectativas altas hacia los estudiantes y sus familias. Ahora, ¿a qué no podríamos caer nosotros mismos en estas profecías autocumplidas? ¿Qué son estas profecías autocumplidas? No, por ejemplo, si creemos que una estudiante, una joven de secundaria, por ejemplo, no va a culminar sus estudios debido a que es mujer, porque sus padres, hay violencia en su hogar, y por esa razón, como ya sabemos que es difícil que no continúe sus estudios, no le brindamos un apoyo, considerando que ya finalmente va a abandonar los estudios. No, esto es caer en una profecía cumplida, dado que ese abandono al estudiante por parte de nosotros como docentes, sumado, claro, a otros factores, podría hacer la diferencia entre que pueda culminar o no sus estudios. Otro punto importante que considerar es que en algunos, o de repente en muchos de nuestros casos, tendremos a estudiantes con más de un factor de riesgo. Muy bien, pasamos a la siguiente. El trabajo aquí es articulado. En este sentido, los docentes coayudan al tratamiento de los factores de riesgo en un trabajo conjunto a nivel de la comunidad educativa. Algunas acciones propias de los docentes que pueden desarrollar en relación a determinados factores de riesgo son, por ejemplo, si identificamos como docentes que el riesgo de interrumpir estudios es debido al factor de riesgo escaso apoyo familiar al proceso educativo. Hay dos acciones que podemos considerar que nos propone el documento de orientaciones específicas según factores de riesgo de alerta escuela, que debe estar en conocimiento de todos nosotros. Por ejemplo, podemos motivar a las familias. ¿Cómo? Manteniéndolos constantemente informados sobre el desempeño y los logros de sus hijos, fortaleciendo la confianza de las familias, haciendo notar sus logros como padres, como madres, como cuidadores, y brindándoles herramientas para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, o solicitando que firmen un acta de compromiso para que los estudiantes continúen con su educación básica. Así podrán reconocer lo importante que es que sus hijos o hijas continúen sus estudios. Luego, otra acción que podríamos llevar a cabo es promover círculos de pares entre familias, ¿no? De esa manera, intercambiar experiencias, conocimientos y aprendizajes y fortalecer sus competencias parentales. Es como nosotros docentes, cuando hacemos nuestros guías, las experiencias nos enriquecen y nos motivan a continuar, ¿no? Esta es la intención. Bueno, en ambas acciones es importante que se comprenda que el apoyo que se les da a las familias puede dar a conocer que es posible lograr las metas que se plantean. Les da esperanza o les demuestra que sentimos empatía por lo que están pasando también. Cada familia es un mundo, nosotros lo sabemos. Entonces procuremos también ser empáticos con cada una de las familias de nuestros estudiantes. Así como estas acciones para este determinado factor de riesgo, existen otras tantas que podemos encontrar en dichas orientaciones. Para mayor información inclusive y mayores detalles de cada uno de los factores de riesgo, ustedes saben que siempre pueden recurrir a la plataforma envivo.peroeduca.pe. Ahí van a encontrar en el listado de webinars realizados los factores de riesgo y sus respectivas acciones a considerar. Muy bien, este es un primer punto en este bloque. El segundo punto son las acciones de los docentes, de nosotros, para atender a estos estudiantes que requieren consolidar sus aprendizajes. Muy bien, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, ¿no?, se plantea la necesidad del aislamiento.
Este aislamiento se hace obligatorio a nivel nacional y genera que los estudiantes no puedan asistir a la escuela. En esta coyuntura surge la necesidad de brindar el servicio educativo de forma remota con la continuidad, con la finalidad de dar continuidad al proceso educativo. Así es como nace Aprendo en Casa, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado y que reconocemos plenamente de cada uno de ustedes, para que todos los estudiantes accedan al servicio educativo, aún estamos en proceso de lograr este propósito. Así podemos identificar o clasificar las casuísticas de estudiantes que tenemos ahora, ¿no? Tenemos estudiantes que han accedido a la estrategia en forma regular a través de la web, la radio o la televisión y no lograron consolidar sus aprendizajes. Tenemos un segundo grupo de estudiantes que se han incorporado de manera tardía o que también están recibiendo las tabletas, ¿no? Y también un tercer grupo de estudiantes que no han logrado ser contactados en el transcurso del año y no han tenido acceso a la plataforma Aprendo en Casa o a la estrategia que ha establecido la institución educativa o la OGEL o la DRE de cada región, ¿no? Muy bien, frente a esto se estableció, pasamos a la siguiente por favor, una mirada panorámica a las acciones, ¿no? De remediación, digamos. Esta línea nosotros ya la conocemos y ya la manejamos, y para este webinar en especial vamos a trabajar lo que corresponde al 2020, que ya tenemos en puertas al plan de recuperación, en finales, ya estamos en la mediación del plan de recuperación para los estudiantes que han ingresado tardíamente. Y también tenemos aquí, antes que llegue el 2021, una responsabilidad frente a la carpeta de recuperación que nuestros estudiantes van a realizar de forma autónoma, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Y veamos cómo sería. Pasemos a la siguiente, por favor. En el primer caso, los estudiantes que han accedido a la estrategia Aprendo en Casa de forma regular, a través de la web, la radio o la televisión, pero sin embargo no lograron consolidar sus aprendizajes, ¿no? En este caso, si el docente considera que nuestro estudiante requiere un tiempo adicional, a pesar de que ha estado permanentemente trabajando la experiencia, se les puede brindar la carpeta de recuperación para que trabajen durante los meses de enero, febrero, de manera autónoma. Antes de concluir este año, como docentes nosotros debemos darles las indicaciones de cómo van a usar esta carpeta de recuperación. Podemos inclusive incluir los cuadernos de trabajo, los autoformativos, que los tenemos a disposición para que completen el progreso de las competencias que ustedes, con su dominio pedagógico, crean necesarias, ¿no? Esta es la carpeta que va a regresar a nosotros en marzo y que se va a utilizar como una información valiosa para los avances de los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes. Este es un primer caso, los estudiantes que regularmente han estado atendiendo la estrategia. Muy bien, para el segundo caso, pasamos a la siguiente, por favor, gracias. Para el segundo caso de estudiantes que se han incorporado de manera tardía a la experiencia de Aprendo en Casa o han recibido recién las tabletas, tenemos el plan de recuperación que, como les decía, ya estamos terminando, ya estamos en la mediación de este plan, termina ya dentro de 3 semanas y está dirigido a estudiantes que ingresaron tardíamente. Quizá este plan de recuperación que nosotros hemos elaborado para cada uno de los que necesitaban superar competencias no logradas, ¿no?, ha dado resultados y han superado, ¿no? Han superado este déficit. Pero si no fuera así, si no hubieran superado aún con este plan de recuperación, también es posible brindarles un tiempo adicional
con la carpeta de recuperación en enero y febrero del próximo año. Por supuesto, continúa en nuestro poder el darles las indicaciones de qué es lo que van a realizar, ¿correcto? Y en un tercer caso, tenemos a los estudiantes que no han logrado ser contactados en el transcurso de este año, lo que va del 2020, o que han tenido acceso a la experiencia, no han tenido acceso a la experiencia Aprendo en Casa o a la estrategia de la región, ¿no? ¿Qué oportunidad tienen? Primero, presentar su carpeta de trabajo o evidencias del trabajo realizado durante el año. Y segundo, también incluirse en la carpeta de recuperación de enero y febrero de manera autónoma, ¿no? Entonces, que les estamos brindando la mayor cantidad de oportunidades para que puedan superar las competencias no logradas, ¿no? Eso, por supuesto, está bajo nuestro dominio totalmente pedagógico. Ustedes tienen un criterio, el criterio lo tienen ustedes, porque son conocedores de sus características, sus necesidades, su contexto, ¿no? Entonces nadie mejor que ustedes puede determinar si es necesario que cada uno de los qué estudiantes van a llevar la carpeta de recuperación porque han podido superar o no el plan de recuperación que elaboramos para ellos de octubre a diciembre, que ya estamos al final, ¿no? Entonces, estas son nuestras responsabilidades como docentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Definitivamente tenemos 3 acciones previas a terminar el año. Primero, determinar qué estudiantes van a trabajar la carpeta de recuperación. Nosotros somos los que vamos a determinar. Segundo, qué competencias debe abordar de cada experiencia de aprendizaje que necesita fortalecer. Y tercero, qué experiencias de aprendizaje pueden ayudarles a consolidar esas determinadas competencias, ¿no? Por supuesto, va a estar de nuestro conocimiento la carpeta, y este es un tema que vamos a trabajar más profundamente en el webinar del 18 de diciembre, ¿correcto? Muy bien, y un tercer punto, no menos importante, ¿no? Es el rol del acompañamiento socioafectivo que nosotros como docentes debemos brindar a nuestros estudiantes. No puede faltar el apoyo que ellos deben sentir de nosotros. Es cierto, ustedes docentes estarán como de vacaciones, muy merecidas por cierto. Este año 2020 ha sido para todos un año duro, pero también de muchos aprendizajes, de muchos logros y de muchas felicitaciones, ¿no? Pero también nos deja esta tarea de darles el soporte emocional a nuestros estudiantes para que de forma autónoma puedan trabajar esta carpeta de recuperación. Entonces, no es nuevo que nos encontremos pendientes de estas necesidades socioafectivas de nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo este año visibilizando nuestro rol. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación, recuerdan ustedes la resolución 093, se buscó que el docente pueda trabajar actividades con los estudiantes priorizando su bienestar socioemocional. ¿No? Se hacía necesario brindar acompañamiento y soporte socioafectivo a través de la escucha activa, al estudiante, por supuesto, dentro de los límites de nuestros roles como docentes, identificando cuándo es necesario derivarlos a un trabajo articulado con otros profesionales, como psicólogos o centros de atención especializada que todos sabemos, conocemos y tenemos al alcance, ¿no? Para ello, siempre es necesario trabajar primero nuestra propia salud socioafectiva, que por supuesto también se ha visto mellada de repente porque también hemos enfermado o algún familiar ha enfermado, y todo esto afecta socioemocionalmente a todos, ¿no? Entonces los invitamos también a la página de envivo.peroeduca.pe. Ustedes van a encontrar ahí webinars
referidos a estos temas de resiliencia, de gestión de emociones, de cuidado de la salud física y mental, entre otros, que nos van a ser de ayuda, ¿no? Recordemos que nuestros estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios por ingreso tardío o porque no han logrado las competencias, van a seguir necesitándonos en este rol, incluso post pandemia, ¿no? No sabemos cómo será el próximo año, todavía estamos en ver si la vacuna, si no hay vacuna, si sí hay vacuna, si se accede, no se accede. Entonces, lo que sí sabemos es que en todo caso nuestros estudiantes nos van a necesitar. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos, Julio, con el primer bloque. Tenemos una visión ya panorámica y clara que determina nuestras acciones al finalizar este año. Y para complementar este bloque, voy a darle pase a Julio, que desarrollará el segundo bloque. Rol docente en la evaluación de los aprendizajes para el cierre del año 2020. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Adelante, Julio. Es importante lo que Patricia ha trabajado respecto a nuestro rol, maestros y maestras, frente a estos estudiantes que están con riesgo de interrumpir sus estudios o los estudiantes que han tenido un ingreso tardío, así también como el aspecto socioafectivo que nosotros tenemos que ir brindando como maestros y maestras a nuestros estudiantes. En este segundo bloque vamos a continuar mirando nuestro rol. Pero en este caso hemos planificado para ver el rol nuestro frente a lo que significa la evaluación de los aprendizajes para el cierre de este año 2020. Lo hemos organizado en 4 puntos específicos. Uno, sobre el uso del portafolio, cómo es que tenemos que trabajar nosotros el portafolio, cuál es el rol que tenemos como maestros y maestras en este portafolio que hemos venido trabajando de inicio de año y que no podemos perderlo ahora al final. Un segundo elemento, y que está engarzado con el portafolio, tiene que ver justamente con las evidencias de aprendizaje, con el análisis de la evidencia de aprendizaje y con aquellas evidencias de aprendizaje relevantes que nos permitan identificar algunos aspectos centrales sobre el logro de la competencia por parte de nuestros estudiantes. Y el tercer punto tiene que ver con las condiciones, la promoción, permanencia y el registro en el CIAGIE, que sé que la mayoría de ustedes ya tiene un dominio y tiene conocimiento de ello, pero vamos a hacer un pequeño recordar de lo que ya se trabajó también en otros momentos con nuestros colegas y compañeros de IGEVER. Y por último, veremos también sobre nuestro rol en la comunicación con las familias, ¿no? Ese es el marco en el cual hoy vamos a desarrollar nuestro trabajo, y ahora sí, permítanme más bien compartir la presentación del día de hoy en este segundo bloque. Ahora sí. Muy bien. Ya. Les decía yo que estamos en el marco, no nos olvidemos siempre, de este enfoque formativo de la evaluación. Y en el marco del enfoque formativo de la evaluación, nosotros que tenemos que tener consideración es que nuestro centro es el estudiante. El centro de todo el proceso del aprendizaje es el estudiante. Y el centro del proceso de la evaluación también es el estudiante. Es una evaluación para el aprendizaje. Evaluar para aprender. Evaluar para el aprendizaje. En este marco, en este contexto, nosotros tenemos un rol fundamental respecto, pues, a cómo vamos a seleccionar esas evidencias de aprendizaje que nos brinden a nosotros información relevante respecto al nivel de logro de los estudiantes, en la actuación, en la producción que ellos hayan tenido, y cómo eso nos va a nosotros a facilitar poder tener mejores análisis sobre los logros del estudiante, ¿no? Respecto al portafolio, ya lo hemos trabajado en un anterior webinar. Este portafolio, que es una colección de producciones y actuaciones de los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes tienen portafolios físicos, tienen folders, tienen archivadores, tienen cuadernos, algunos también tienen sus portafolios virtuales, y eso está muy bien, porque el portafolio en sí es todo aquello que el estudiante haya podido de manera organizada comenzar a compilar de todo el trabajo que ha realizado. Pero para el maestro, para la maestra, es fundamental que este portafolio no termine solo así al final del año,
sino más bien hay que ayudarlos a los estudiantes a organizarlo, a reflexionar, a examinar su portafolio, a generar procesos de autoevaluación del propio estudiante sobre sus producciones, a reflexionar sobre lo que ha hecho. Cuando el estudiante se introduce, se compromete, reflexiona, autoevalúa su portafolio, entonces toma el verdadero nombre que tiene que tener y es un portafolio. Cuando el estudiante solo archiva el material sin ningún tipo de reflexión y sin una mediación docente que lo ayude a generar ese proceso reflexivo, estamos hablando seguro de un baúl de recursos, de un archivador de recursos, pero no de un portafolio. El portafolio necesita necesariamente que el maestro y la maestra reflexione con el estudiante sobre aquello que ha trabajado, sobre lo relevante de lo que ha ido haciendo, ¿no? Y para nosotros, pues, nos sirve como base para examinar, decía yo, los logros que ha tenido el estudiante, los avances que ha tenido en el proceso y también las dificultades. Esas dificultades que seguro han ido ustedes identificando en todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante pues tiene que tener vínculo con lo que ha hecho y comenzar a reflexionar sobre aquello que ha venido trabajando. Como ya lo hemos mencionado, el portafolio es una colección entonces de producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes y que está organizada de manera sistemática, ¿no? ¿Y cuál es el rol del docente entonces? Es orientar, es propiciar. Primero, el registro ordenado, como le decía, de esa producción o actuación. Es decir, que el estudiante tenga una conciencia propia de todo lo que tiene ahí, que es su año de estudio, que es lo que ha venido desarrollando, que comience a identificar que ahí está evidenciando su proceso del aprendizaje, que está evidenciando lo que ha hecho y también posiblemente las dificultades que haya tenido, pero a la vez también los logros que ha tenido el estudiante. Hay que estar con ellos y hay que mediar con ellos para que ellos comiencen a analizar y valorar aquellos productos que son más relevantes. Para eso, el maestro y la maestra, pues, tiene un elemento clave y fundamental, que son los criterios de evaluación. Es a partir de esos criterios de evaluación que podemos reflexionar con ellos la valoración de sus productos más relevantes. La mediación del docente es fundamental para generar estos procesos reflexivos y no dejar de lado el portafolio, sino más bien consolidarlo, llevarlo a un momento ya de consolidación y reflexión mucho más grande con el estudiante, con la familia del estudiante. Esa reflexión le permite, como le decíamos anteriormente, procesos que tienen que ver con su aprendizaje, con la autorregulación de su aprendizaje y con la autonomía en el aprendizaje. Eso es clave, colegas. Es clave que el estudiante mire su portafolio. No comience a mirar hojas desordenadas o un cuaderno separado, no, sino la integralidad de todo su proceso de aprendizaje. Y nosotros también, como maestros y maestras, mirar todo lo que hemos transcurrido, todo el esfuerzo que hemos venido desplegando, mediando en el aprendizaje del estudiante, mediando con las familias y luego pues analizando, evaluando, valorando las evidencias de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. En ese contexto, también hay otros escenarios en el cual el portafolio va a aparecer. Y conversaba hace algunos días con algunos maestros y maestras de quinto año de secundaria. Y me decían, mira, el profesor Julio me decía, han aparecido algunos estudiantes en estos últimos días, después que se han comenzado a generar todos estos procesos, y que tienen un portafolio trabajado, y han trabajado de manera independiente. Seguro son chicos y chicas, o niños y niñas, que en su familia pues no se ha podido conectar, pero que ha trabajado de manera independiente. Ese trabajo independiente hay que valorarlo, y hay que revisarlos, y hay que ayudarlos justamente a llevar ese proceso de reflexión del portafolio, ¿no? Otro escenario en el uso del portafolio tiene que ver con lo que vamos a hacer cuando retornemos. Y cuando retornemos, lo que vamos a hacer justamente es la evaluación diagnóstica. Y un elemento fundamental para esta evaluación diagnóstica es el portafolio de nuestros estudiantes. Por eso es que nosotros tenemos que cerrar este año llevándolos
a los estudiantes a una reflexión del portafolio, pero también llevándolos a que conserven ese portafolio como parte de esta experiencia única que hemos vivido. Todos nosotros, la sociedad entera aquí en el país, ha vivido una experiencia vital, muy importante, que nos ha llevado pues a este tipo de aprendizaje remoto, a través de la web, de la radio, de la TV, todo lo que hemos tenido que trabajar y comenzar a hacer con nuestros chicos y chicas, con nuestros estudiantes, y ellos también lo han hecho seguro con mucho esfuerzo. Entonces tenemos escenarios distintos que el portafolio se vuelve vital y por favor tenemos que trabajarlo, ¿no? En ese mismo contexto, el docente entonces tiene que brindar pues pistas, orientaciones, consejos, estrategias, apoyos al estudiante, para que ellos puedan reflexionar sobre su aprendizaje, para que reflexionen sobre lo que han hecho, para que reflexionen tal vez también sobre lo que no han hecho, o sobre los problemas y dificultades que han tenido. Esto, como les decía, les permite al estudiante no solo una reflexión crítica, no solo una autorregulación en su aprendizaje, sino coadyuvamos a la autonomía en el aprendizaje, que en estos contextos es tan importante. Y esa autonomía en el aprendizaje le va a permitir al estudiante replantear sus formas, sus maneras de aprender, lo que está haciendo, cómo resuelve los problemas, de qué manera está trabajando. Todo este contexto tiene que ver con el portafolio, colegas, y por eso los llamamos a ustedes que en este marco del cierre del año 2020 retomemos el uso del portafolio, dejemos organizado todo ello, trabajemos con el estudiante, reflexionemos con ellos sobre lo que han trabajado, orientémoslos a esa reflexión, a esa valoración de la actuación compleja que han tenido en algunos momentos y a esa reflexión sobre cómo han aprendido y de qué manera eso que tienen ahí en su portafolio representa el esfuerzo de su proceso del aprendizaje, ¿no? Muy bien, pasemos ahora, sin salir del tema, estamos dentro del portafolio, pero ahora vamos a ver una parte interna del portafolio, ¿no? Y pasemos entonces a lo que son las evidencias de aprendizaje, ¿no? La determinación del nivel de logro, y eso lo saben todos ustedes, colegas, la determinación del nivel de logro de la competencia se realiza pues con base en evidencias de aprendizaje relevantes, ¿no? Es necesario, por lo tanto, que el maestro o la maestra pueda determinar el nivel de logro de la competencia, pero en relación a lo que el estudiante ha ido produciendo. Esa selección, ese análisis de la evidencia relevante exige que el docente, que el maestro, que la maestra tenga un conocimiento claro de lo que está buscando en la evidencia. Muchas veces hemos conversado sobre que todo lo que produce el estudiante es una evidencia de su aprendizaje, sí, ¿no? Pero hay evidencias de aprendizaje relevantes que nos llevan a tener información sobre el desarrollo de la competencia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, ¿no? Seleccionar, analizar aquellas evidencias de aprendizaje relevantes. ¿Y cómo selecciono yo? ¿Cómo hago yo para seleccionar esas evidencias de aprendizaje relevantes? No podemos olvidarnos de que tenemos que tener determinado, de que tenemos que haber formulado los criterios de evaluación. Porque esos criterios de evaluación me van a permitir a mí identificar con claridad esa evidencia de aprendizaje relevante. Asimismo, tengo que ver pues que la evidencia me permita, me dé información a mí para evaluar el nivel de logro de la competencia. Esa evidencia me tiene que permitir a mí poder evaluar el nivel de logro de la competencia. Y esos criterios de evaluación que he formulado, que he determinado yo, tienen que tener como referente central el estándar de aprendizaje o los desempeños de grado, que los están pues como referentes centrales. Esos son elementos claves que nosotros no podemos dejar de lado y tenemos que tener en cuenta ahora, cuando estamos analizando justamente las evidencias de aprendizaje. Hoy, cuando estamos cerrando este año, que es un continuo como el 2020, pero que tenemos que hacer un pare, porque si bien hablamos de la evaluación para el aprendizaje, hay momentos en los cuales también tenemos que hablar de la evaluación del aprendizaje, es decir, de aquello que lograron o no lograron los estudiantes, en este contexto en el cual hemos venido trabajando. Por eso es que hoy tenemos que detenernos, analizar con claridad las evidencias, pero no nos olvidemos que para eso necesitamos dominio,
¿Dominio de qué? Dominio de la competencia que hemos trabajado, lo que implica la competencia, dominio de las capacidades y cómo se movilizan de manera articulada, dominio mismo del estándar de ciclo, que ha sido pues aquel elemento que ha sido referente y que nos ha dado luces de cómo ir formulando nuestros criterios de evaluación para orientar el trabajo del estudiante, para mediar en el aprendizaje del estudiante y luego también para analizar las evidencias de aprendizaje y seguro, en algún momento, brindar retroalimentación descriptiva, formativa a todos nuestros estudiantes, ¿no? Trabajo que ha sido tesonero, esforzado de todos ustedes, pero que siempre hay que reconocerlo y lo reconocemos desde aquí para ese trabajo que ustedes han venido desarrollando, ¿no? Y les iba adelantando entonces que esa identificación de evidencia de aprendizaje que proporciona información relevante sobre el nivel de logro de la competencia nos lleva pues a tener claridad sobre algunos aspectos claves. Aspectos que ya hemos venido diciendo. La formulación, la determinación de los criterios de evaluación. No podemos ir a analizar una evidencia de aprendizaje si no tenemos claro cuáles son los criterios de evaluación por los cuales voy a analizarlo. No se trata, colegas, de colocar una nota, una calificación, sino se trata de que esa evidencia, esa actuación compleja del estudiante me pueda a mí dar información sobre lo que la competencia ha significado para ellos y cuál es el nivel de logro de la competencia. Porque una nota, si bien es importante para la promoción o para la permanencia en determinado grado, no es, digamos, explícita la información para el estudiante ahí. En cambio, cuando yo le brindo al estudiante una descripción cualitativa sobre lo que ha logrado, sobre lo que ha avanzado y sobre lo que tiene que mejorar, eso le va a ayudar a ellos mucho más. A la familia también, porque le va a dar claridad de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, esta identificación de evidencias tiene que tener en cuenta la formulación de los criterios de evaluación, la evidencia misma que tiene que haber requerido del estudiante, como les decía, una actuación compleja, porque las competencias pues se desarrollan y se despliegan en actuaciones complejas. Y esas actuaciones complejas las hemos vivido en diferentes momentos en las experiencias de aprendizaje que se han desarrollado a través de la estrategia Aprende en Casa. Asimismo hay que tener en cuenta, de hecho, el propósito de aprendizaje, que está articulando pues a la competencia o las competencias que hemos trabajado, la situación significativa misma que ha movilizado justamente todas las actividades de esa experiencia de aprendizaje. Y siempre estar mirando pues que haya movilizado de manera articulada las capacidades de esa competencia. No nos olvidemos, y siempre lo señalamos aquí, que los estándares de aprendizaje y o los desempeños de grado son referentes claves para este proceso. Son referentes centrales. Y el estándar tiene que ser un elemento fundamental para nuestro análisis de las evidencias de aprendizaje a través de los criterios de evaluación que nosotros nos hemos ido formulando, ¿no? Muy bien. Para ver un poco el lado práctico de todos estos procesos, ¿no?, en los cuales estamos conversando hoy, les voy a presentar, ojo, le estoy presentando solo la evidencia salida de la experiencia de aprendizaje por los tiempos que tenemos aquí, pero quiero que ustedes tengan claro de que no se trata de ir de frente a la evidencia, sino tengo que tener todo el contexto de la evidencia, de la experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, esa evidencia, en qué marco, en qué contexto se ha desarrollado. Y ese contexto, esa situación de aprendizaje, es la experiencia de aprendizaje. Ahí tengo que tenerla yo, ¿no? Pero bien, yo tengo una evidencia de aprendizaje y lo tengo que ver frente al estándar, como yo les decía, ¿no? De hecho, he tenido en cuenta el propósito de aprendizaje, la competencia, la situación significativa, las actividades que he desarrollado, todo lo que la experiencia de aprendizaje me ha proporcionado. He tenido en cuenta cómo se han movilizado de manera articulada las capacidades. Pero cuando voy al estándar, tengo que ver pues que un buen elemento del estándar, varios aspectos del estándar, se han movilizado. Y esos aspectos que se han movilizado me han permitido a mí formularme, determinar los criterios de evaluación. Y con esos criterios de evaluación es que yo puedo analizar la evidencia de aprendizaje, evaluar la evidencia de aprendizaje, para después yo determinar el nivel de logro de la competencia del estudiante. Y esto tienen que hacerlo ustedes
Seguro, muchos colegas me dicen, Julio, pero ese es un trabajo tesonero, es un trabajo que exige mucho esfuerzo. Es cierto que sí, porque tengo que cada vez más compenetrarme con mi currículo, con el currículo nacional. Y cuando yo me compenetro con el currículo, conozco, identifico con claridad la competencia y las capacidades que estoy trabajando, entonces ver esa relación de la competencia, el estándar, los desempeños y la formulación de los criterios de evaluación se me hace a mí más simple, se me hace a mí cada vez más claro y más transparente, para luego yo también analizar de manera pertinente las evidencias de aprendizaje, esas evidencias que los estudiantes han trabajado con mucho esfuerzo y que están esperando, pues, que el maestro, que la maestra, que lo ha acompañado, que me ha dado su aprendizaje, les diga cuánto han avanzado, qué han logrado y qué todavía les falta hacer. Como les decía, las notas son importantes, la calificación es importante, es parte, es complementaria a la evaluación formativa, pero no es todo. Necesitamos una evaluación para el aprendizaje. Y en este análisis de evidencias, acá tenemos, por ejemplo, otra evidencia. En el marco de la competencia escribe diversos tipos de textos, ¿no? Y ustedes van a ver ahí que el estándar tiene diferentes colores. Y es porque justamente la experiencia de aprendizaje, el propósito, la competencia, las capacidades y las actividades que se han desarrollado, nos permiten ver que se ha movilizado un conjunto de aspectos que el estudiante, pues, ha plasmado en esta evidencia de aprendizaje. Y que eso me permite a mí identificarlo a través del estándar. Y me he formulado criterios de evaluación. Y con esos criterios de evaluación es que yo comienzo a analizar la evidencia de aprendizaje. Y con esos criterios de evaluación es que de manera ya integrada, luego podré ver cómo es que he logrado o no logrado determinado nivel en la competencia que ha estado trabajando mi estudiante. Y yo estoy seguro que todos ustedes ya tienen muchas evidencias analizadas de esta manera. Y eso está muy bien, y los felicito y las felicito a todos y a todas por ese gran esfuerzo que están haciendo. Pero no cerremos este año sin hacer este tipo de análisis, porque este tipo de análisis nos va a llevar justamente pues a mirar con mayor detenimiento qué es lo que el estudiante ha logrado respecto a las competencias. Muy bien, para ir cerrando esta primera parte, esta parte referida a las evidencias de aprendizaje, el análisis de evidencia de aprendizaje, yo les decía que tenemos siempre que tener en cuenta que las evidencias de aprendizaje se dan en el marco de las experiencias de aprendizaje. Y hemos desarrollado, sea en TV, en radio o en la web, experiencias de aprendizaje, que ustedes semana a semana han estado siguiendo. Ahora estamos justamente, creo, si no me equivoco, en la semana 36, la siguiente es la 37, y ya estamos a punto de terminar y concluir los estudios, el desarrollo de este año que ha sido sui generis, que nos ha retado, pero que nos deja pues muchos aprendizajes a todos, a todas. Nosotros mismos hemos tenido que aprender cada día más y más para comunicarnos por este medio con ustedes y también para brindarles en la medida que se pueda el soporte técnico pedagógico que permita pues ir avanzando en el trabajo que hacemos en el día a día. Les decía que hay la necesidad de analizar la experiencia de aprendizaje. El análisis de la experiencia de aprendizaje tiene que ir con mirar claramente cómo es que está movilizando de manera articulada las capacidades de experiencia de aprendizaje. Analizar la competencia o las competencias que está trabajando. Analizar el estándar de ciclo y o los desempeños de grado. Esos elementos son claves. Pero a la vez no puedo dejar de lado identificar la propia experiencia de aprendizaje, el propósito, la situación significativa, las actividades que se han realizado y la evidencia que le ha pedido, el producto que se le ha pedido al estudiante. Y como centro está el formularme los criterios de evaluación, porque todos estos elementos me tienen que orientar y ayudar a mí a formularme criterios de evaluación de manera pertinente, de manera adecuada, tomando como referente, como les decía, al estándar de aprendizaje. Entonces, tengo que analizar la experiencia de aprendizaje. Y yo sé que todos ustedes tienen pues un registro de todas las experiencias de aprendizaje que han trabajado durante el año. Y saben, dentro de esas experiencias, cuáles han considerado ustedes que son los que nos han dado evidencia de aprendizaje más relevantes en el marco del desarrollo,
de la competencia, en el marco del logro de la competencia, ¿no? Esas experiencias de aprendizaje, por ejemplo, acá tengo una experiencia de aprendizaje, solo la parte sucinta, porque como les decía, por el tiempo no les puedo mostrar toda la experiencia en su integralidad, pero este es de la semana 29 web, sexto de primaria, el área es comunicación, y ahí he señalado yo los elementos clave de la evidencia de aprendizaje, y como verán también siempre está el estándar y todos aquellos aspectos del estándar que se han movilizado en esta experiencia de aprendizaje y los criterios de evaluación para esta experiencia y para las evidencias que han sido parte pues de esta experiencia de aprendizaje. No podemos olvidar, colegas, que es fundamental para todos nosotros tener claro cómo vamos a hacer, de qué manera nosotros vamos a analizar estas evidencias de aprendizaje, para precisar, para dejar este año un análisis descriptivo, claro, preciso, sobre el nivel de logro del aprendizaje de sus estudiantes. De hecho, que van a evaluar, sí, y van a seguro hacer una calificación en el marco de las competencias que se han trabajado, ¿no? Muy bien, entonces, en ese contexto, ahora pasaremos al tercer punto de este bloque 2, que tiene que ver justamente con las condiciones de promoción y permanencia y registro en el CIAGIE, ¿no? Que también ahí, yo les decía, ya ustedes tienen experiencia, siempre lo han trabajado, pero en un año sui generis como esto siempre es bueno recordar. También les quiero decir, porque así se tiene siempre que señalar, que ya este tema lo han trabajado ustedes con los colegas de IGEVER, que nos han acompañado en algunos webinars, pero que creíamos ahora necesario siempre, para no perder toda la ruta, volverlos a tocar de una manera muy rápida, pero tocarlos, ¿no? Un elemento clave es tener clarísimo lo que implica la promoción guiada. ¿Qué es lo que implica la promoción guiada, no? Todos los estudiantes van a ser promovidos, ¿no? En el sentido hacia el siguiente grado. Pero todo es en un sentido claro de darle al estudiante mayores oportunidades y mayor tiempo para consolidar y desarrollar los aprendizajes. Eso es importante, colegas. Algunos maestros y maestras me decían, Julio, pero es injusto porque algunos estudiantes no se han esforzado. Y yo creo, maestros, que todos nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en este contexto, en el contexto que hemos vivido en este año. Y hay que situarnos y centralizar al estudiante como un elemento clave de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, en ese contexto, el estudiante tiene un continuo en el 2020 con el 2021 para darle pues ese espacio, ese tiempo, esas oportunidades de consolidar el desarrollo de las competencias. Por lo tanto, en el CIAGIE voy a registrar pues una vez al año este elemento que estamos trabajando hoy, ¿no? Se va a registrar el último nivel de logro alcanzado por el estudiante y solo en el caso de competencias que hayan sido desarrolladas, ¿no? En el caso de que no haya logrado realizar acciones el docente, porque es posible que en algunas competencias no se hayan realizado acciones, ustedes ya saben pues que cuentan con determinados elementos que inmediatamente pueden acudir, como por ejemplo no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro, o no se logró realizar acciones para su desarrollo, o también otros, y poner pues la casuística específica que ustedes han tenido que vivir con el trabajo de esas competencias con el estudiante. Es importante, colegas, que nosotros en el registro del CIAGIE siempre tengamos en cuenta el contexto en el cual ha estado trabajando el estudiante y también, de hecho, el contexto en el cual han estado trabajando ustedes. Buscamos por eso que miremos la competencia, el nivel de logro de la competencia y de aquellas competencias pues que hemos logrado trabajar y desarrollar con cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Ya específicamente respecto a lo que es algunos aspectos claves, en inicial y primer grado, tanto de EBR y EVE, la promoción es automática, ¿no? Y eso nos lo plantea la RM 094. En cambio, los estudiantes de segundo grado de primaria, cuarto de secundaria de la EBR y del ciclo inicial e intermedio hasta tercer ciclo avanzado de EVA, ¿no? Serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con la promoción guiada. Esta promoción guiada que ustedes, y ya Patricia lo había señalado en toda una línea de tiempo, van a ser parte de ese proceso, ¿no? Esta promoción guiada, que creo yo tiene ya su punto de inicio tiene con el plan de recuperación que ustedes han hecho, pero que va
a tener un punto clave en la carpeta de recuperación que vamos a trabajar ahora en enero y febrero, y que seguro en el próximo webinar lo vamos a trabajar con mayor detenimiento. Pero también tiene esa promoción guiada tiene que ver con la evaluación diagnóstica que vamos a realizar al inicio del año de cada uno de sus estudiantes. Y le decíamos que ahí el portafolio juega un rol importante. Ese portafolio que el estudiante ha producido durante todo el año juega un rol importante. Y seguro también la evaluación que vamos a hacer de las competencias trabajadas y desarrolladas por el estudiante, ¿no? Esa promoción guiada que tiene que ver con el periodo de consolidación de los aprendizajes. Esa promoción guiada que tiene que ver posiblemente también con el refuerzo escolar que se vaya a dar posterior a este periodo de consolidación de los aprendizajes del estudiante. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Este continuo entre el 2020 y el 2021, ¿no? Otro caso es el de los estudiantes de cuarto de EVA y quinto de educación básica regular. Los estudiantes que no logren aprobar las 5 áreas seleccionadas, ¿no?, tienen la oportunidad de acudir a la carpeta de recuperación, como les decíamos. Ellos van a poder acudir a la carpeta de recuperación y luego presentarlos, pues, a inicios de año para que sea valorado, evaluado por sus docentes y tenga, pues, algún tipo de evaluación respecto a eso y seguro hayan logrado las competencias, hayan logrado consolidar las competencias, ¿no? O también la evaluación de subsanación que a través de la institución educativa se le va a ir proporcionando cada 30 días. Muy bien, sigamos viendo esta parte de la promoción, permanencia y registro en el CIAGIE, y algunos puntos claves que hay que recordar es que solo se colocan niveles de logro calificativo de las competencias que han sido desarrolladas. Es aquellas que tenemos realmente nosotros evidencias de aprendizaje de que el estudiante lo ha trabajado, lo ha desarrollado con ustedes y que ustedes han sido parte de esa mediación, ¿no? En caso que el docente tenga datos, información sobre el estudiante y que puedan ser significativos, siempre es importante señalarlo. ¿Y a qué datos me estoy refiriendo ahí? Es posible que el estudiante haya tenido pérdidas de su familia, que algún miembro de su familia haya fallecido en este año. Ese es un dato importante que puede haber afectado su progreso y que es necesario que el maestro y la maestra deje ese comentario, plantee esa información. Posiblemente el estudiante pase a otro grado y sea otro maestro que lo reciba. Esa información entonces es valiosa, ¿no? En el 2021, el director y los docentes de elección educativa serán pues los responsables de completar los niveles de logro calificativos, ¿no?, de esas competencias pues que no han quedado seguros con algún tipo de registros. Es importante, como les decía, y lo vamos a ver ahora al final, cómo es que nosotros hemos logrado algo que de repente durante mucho tiempo en la presencialidad no habíamos tenido, ¿no? La cercanía, la relación con la familia. Ahora que estamos cerrando este año, no podemos terminar rompiendo esa cercanía, sino más bien tenemos que terminar estrechando esos lazos con la familia. Y para eso hay que, pues, informarles a ellos sobre estos procesos en los cuales estamos dando, ¿no? Muy bien. ¿Qué calificativos debe usar el docente en el CIAGIE? Y eso ya, como les decía, ustedes lo han venido trabajando, pero igual siempre es bueno plantearlo. En el ciclo 2 de educación inicial, 3 años hasta segundo grado de secundaria, o en EVA, el ciclo inicial hasta el segundo de avanzado en la modalidad EVA, ¿no? El calificativo puede ser en AD, A y B, ¿no? Ya saben ustedes que no utilizamos el calificativo C en este caso, ¿no? En caso no se haya alcanzado el nivel esperado, el casillero quedará en blanco y será completado en el 2021. En cambio, para tercer y cuarto grado de secundaria o tercer grado de avanzado en la modalidad de EVA, el calificativo no debe registrar calificativos menores a 11, ¿no? Porque en esos grados el calificativo es vigesimal y entonces no debe registrar calificativos menores a 11. Eso es importante, colegas, en esto de lo que yo les venía hablando de la promoción guiada. Tener clarísimo que estamos hablando de una promoción guiada, una promoción que va a estar acompañada, que va a estar mediada por el docente, por el maestro, por la maestra, y que es un continuo entre el 2020 y el 2021, y que seguro todos ustedes vamos juntos, vamos a acompañar al estudiante para que logre consolidar sus competencias en el siguiente año, ¿no? Muy bien, este es un caso particular, siempre hay que mirar el quinto año de secundaria o el cuarto ciclo avanzado de EVA, ¿no?
ya sabemos que se registrarán calificativos en escala vigesimal. En las siguientes áreas, de manera directa, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, comunicación, ciencia y tecnología y matemática, en el caso de EBR, y en el caso de EVA, desarrollo personal y ciudadano, comunicación, ciencia, tecnología y salud, matemática y educación para el trabajo, ¿no? Es posible también que al interior de las instituciones educativas se haya generado información sobre las competencias de otras áreas curriculares, y está muy bien. Y entonces eso les permitirá poder registrar los calificativos correspondientes en el CIAGIE. Eso es muy importante. Yo sé que muchos maestros y maestras de otras áreas han hecho un enorme esfuerzo y han producido material y han trabajado competencias con sus estudiantes y han tenido pues evidencia de aprendizaje que le han proporcionado información valiosa para el estudiante. Y eso no podemos dejarlo de lado para nada, lo podemos registrar, pero siempre señalando que tenemos pues que tener información clara, pertinente sobre el nivel de logro de esas competencias, ¿no? Asimismo, las áreas que no cuentan con calificativo serán completadas por el CIAGIE utilizando el calificativo obtenido en el grado anterior, tanto de la EBR o periodo promocional anterior de EVA, ¿no? De no lograr la nota mínima probatoria en alguna de las áreas curriculares o tener áreas pendientes de recuperación del 2019, los estudiantes que tienen, en este caso estamos hablando de quinto de secundaria EBR o cuarto ciclo avanzado de EVA, ¿qué es lo que tienen? Uno, la carpeta de recuperación durante los meses de enero y febrero, que van a trabajar y que luego van a presentar, y el docente, el maestro, la maestra va a evaluar para ver cómo ha ido consolidando sus competencias, o también la evaluación de su sanación correspondiente, ¿no? Que seguro a nivel de institución educativa ya se está planificando y que puede ir dándolo cada 30 días hasta lograr pues superar este proceso en el cual ellos han estado inmersos, ¿no? Todo esto es parte, colegas, de lo que nosotros tenemos que ir haciendo, como las condiciones de promoción y permanencia y registro en el CIAGIE. Es importante, por eso les decía, no retomando lo que hemos iniciado, es importante el portafolio, porque ahí tenemos toda la evidencia del proceso del aprendizaje del estudiante. Y es también una evidencia de la mediación que nosotros hemos brindado al estudiante. Y dentro del portafolio, las evidencias de aprendizaje, el análisis de esas evidencias de aprendizaje relevantes que nos den información sobre el nivel de logro de la competencia. Y luego, lo que tenemos que ir haciendo todos nosotros en el registro en el CIAGIE y esas condiciones de promoción y permanencia que en la RDM 193 nos dicen con toda claridad y precisión. Ahí siempre les pido yo a los colegas, trabajemos colegiadamente, busquemos el trabajo colegiado, porque ese es un elemento clave para tomar decisiones mucho más fuertes, mucho más articuladas e institucionales. Y también mejora la propia imagen institucional y le da fortaleza a la institución frente a la comunidad local, frente a todo el contexto en el cual desarrolla pues los procesos de enseñanza-aprendizaje con esos estudiantes. Muy bien, estamos llegando ya al último punto de este bloque número 2. Vamos a trabajar respecto a la comunicación con la familia. Y aquí es importante, permítanme ustedes, iniciar este último punto reconociendo, ¿no?, el trabajo tesonero de los maestros y maestras en estrechar estos lazos de comunicación, de relacionamiento con las familias. Ha sido fundamental este trabajo, maestro. Realmente es muy importante el rol de los maestros y las maestras en la comunicación con las familias. Ha sido muy importante el hecho de que hayan logrado establecer canales de comunicación fluida y permanente con las familias. De tal manera en que este año hemos construido una mirada nueva, una perspectiva nueva de la intervención de la familia en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. De alguna manera hemos convertido al hogar en un aula, porque el hogar ha permitido generar espacios de aprendizaje, tiempos de aprendizaje, momentos de aprendizaje con el estudiante. Y eso hay que reconocerlo, maestros y maestras, es labor de todos ustedes. Es el esfuerzo que cada uno de ustedes ha desarrollado a través de los diversos canales de comunicación. Sí, y sé que algunos maestros ahorita estarán diciendo, claro, Julio, lo estás diciendo de la teoría porque tú no has estado en el aula,
y no has visto las dificultades que hemos tenido. Conocemos todas las dificultades que ustedes han tenido y por eso parto por reconocer el valioso rol que han tenido ustedes, no solamente en la mediación del aprendizaje, sino también en la construcción de esta nueva mirada y perspectiva de la familia en el proceso del aprendizaje de sus hijos, de sus hijas o de sus apoderados. Esto es importante, que tenemos que ir midiéndolo y tenemos que valorarlo en el cierre de este año. No podemos simplemente cerrar el año y despedirnos y olvidarnos lo que hemos logrado hacer. Por eso lo he puesto como logro. El establecimiento de canales de comunicación con la familia es un logro, pese a todas las dificultades, con SMS, con WhatsApp, en algunos casos, y seguro ahí yo he tenido la oportunidad de participar en algún momento con colegas de inicial y primaria, también con secundaria. Los padres de familia han aprendido a utilizar el Zoom, aquellos que han tenido las posibilidades. Algunos padres de familia han aprendido a utilizar el WhatsApp web con ustedes, han aprendido a tomar fotos y enviar las fotos, han aprendido a bajar información, un conjunto de cosas en las cuales ustedes han comenzado a mediar en ese proceso, ¿no? Y hemos incluido entonces a las familias en este proceso de aprendizaje y creo que ese es un reto valioso que tenemos que todos nosotros ir manteniendo, ¿no? Esa articulación permanente, constante, docente, familia, estudiante, también es otro elemento que tenemos que mirarlo como un logro y que tenemos que mirarlo, ojo, como algo que tenemos que sostener. Los espacios de diálogo y de diálogo pedagógico con la familia. Muchas veces los maestros decían, pero ¿cómo vamos a trabajar con la familia si los padres de familia son analfabetos, si no tienen nivel educativo? Pero también ellos, esos padres y madres nuestras, en todo el país, se han movilizado para que sus estudiantes logren aprendizaje. Han hecho enormes esfuerzos para acompañarnos en este proceso y tenemos que reconocer también el esfuerzo que han hecho ellos, ¿no? Y reconocerles a ustedes esos espacios, ese diálogo pedagógico que han generado con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos, para que poco a poco también eso permita pues a el estudiante empoderarse más de lo que está haciendo y a la familia también empoderarse de estos nuevos enfoques, de estas nuevas miradas del aprendizaje, porque a veces pues hemos rupturado paradigmas con las familias que esperaban la nota, que esperaban cuánto le habían puesto ustedes al estudiante y no entendían en algunos casos la retroalimentación, esa retroalimentación formativa tan valiosa que ustedes han brindado, ¿no? Las familias entonces se han incorporado, se han comprometido con la educación de los estudiantes. No quiero generalizar. Sé que hay muchos que han tenido dificultades y hasta el momento tienen familias que ni siquiera le han respondido los mensajes. Pero miremos la parte valiosa, miremos el mayor logro. Y en el mayor número, las familias han respondido en función a sus propias condiciones. El otro elemento que es valioso y que tenemos que rescatarlo es que la familia, los apoderados, han tenido que interactuar con sus hijos, con sus hijas, con aquellos niños o niñas o adolescentes que han estado a su cargo. Han interactuado, se han interesado en lo que están haciendo, en lo que no están haciendo. Aunque sea cuando llegaban muy tarde a la casa, de repente venían de trabajar, cansados, abrumados, pero y ahí estaba el WhatsApp, ahí estaba el mensaje, el maestro y la maestra, que los hacía regresar nuevamente a que el aula estaba en su hogar y que era necesario que ellos interactuaran en ese proceso. Esos espacios que hemos generado, esas condiciones para aprender en el hogar que la familia ha tenido que generar y crear, no solo espacio físico, sino condiciones reales para el aprendizaje. Muchos preocupados porque no tenían un celular de alta gama, muchos preocupados porque la radio no captaba las transmisiones de radio, o porque la TV en algunos casos fallaba, o porque el internet se caía y se congelaba. Pero han generado espacios, han generado tiempos, han generado interacciones. Hay que reconocer entonces que esa familia ha comenzado a comprender y aprender sobre los logros, los avances y necesidades de sus hijos, de sus hijas, de sus apoderados. Ha comenzado cada vez más a vincularse con nosotros sobre el aprendizaje que hemos venido desarrollando. Muy bien, estamos terminando esta parte. Y por último, pues, les decía yo
que en este contexto de valorar a la familia y su rol que ha cumplido en todo este proceso, es importante, colegas, que nosotros comuniquemos a la familia sobre el logro de las competencias que han tenido. Es importante, es vital, que tanto el estudiante como la familia conozca lo que ha venido logrando, lo que ha logrado, lo que necesita mejorar, lo que está en proceso y lo que seguro hay que todavía fortalecer mucho más. La comunicación entonces con el estudiante y su familia debe ser considerada un elemento clave para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. No estamos concluyendo, no estamos cerrando. Es un continuo el 2020 y 2021 y por lo tanto tenemos que poner esos elementos claves en el tapete y tenemos que dejar ahí a la familia puesta. Otro elemento es que tenemos que tener informados a los estudiantes y a la familia sobre sus avances y dificultades. No podemos irnos sin informarle sobre todo lo que han hecho. No podemos irlos sin describirles lo que han logrado. Hay que describirles. No basta, como le decía, la nota, la calificación. Hay que describirles, pues, respecto a los logros, a los progresos que ha tenido, sobre esos procesos que ha tenido que vivir, para hacerlos conscientes de cómo aprendió, de qué aprendió, para hacerlos conscientes de las dificultades que ha tenido, para reflexionar sobre su propio portafolio y sobre qué es lo que sigue y continúa con la familia, con nosotros, con los estudiantes. Y de hecho, ya nosotros hemos aprendido en todo este proceso a adecuarnos a la comunicación con las familias, las características y necesidades propias de la familia y los estudiantes. Y ahí tenemos grandes logros. O si recordamos con la 093, cuando nos hablaba sobre las primeras orientaciones de contacto con la familia, de los espacios, de los tiempos, ¿no? De las características propias, el diagnóstico que hicimos sobre el acceso a la tecnología de la familia, para poder ver cuáles eran los canales de comunicación con ellos. Eso no podemos dejarlo de lado. Tenemos que seguir adecuando nuestra comunicación como maestro, como maestra, adecuando a las características y necesidades de esas familias y de nuestros estudiantes. Es importante que eso no se pierda y tengamos pues que darle a los estudiantes, brindarle a los estudiantes esas condiciones para que pueda reconocer de parte de su maestro y su maestra qué es lo que ha logrado y qué es lo que todavía tiene que seguir fortaleciendo, ¿no? Esa periodicidad en la comunicación también ha sido importante y seguirá siendo importante ahora en el cierre del año. Tenemos, colegas, que comunicarnos con la familia para informarles, para decirle los logros que ha tenido dando en esas posibilidades y en ese contexto en el cual están ellos, que reconocemos que son contextos complicados, difíciles, los reconocemos, pero tenemos que comunicarnos con ellos para que justamente vayan ellos también siendo conscientes de lo que han logrado junto a sus hijos, a sus hijas, a sus apoderados. Ese es el proceso en el cual estamos, ¿no? Muy bien, colegas, queríamos compartir con ustedes, con Patricia, este primer bloque referido al rol docente en la atención a los estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios y con ingreso tardío, y ahora en este segundo momento sobre el rol nuestro, sobre el rol docente, ¿no?, respecto a la evaluación y cómo vamos a generar estos procesos de comunicación con la familia. Ahora vamos, seguro, muchos de ustedes han realizado preguntas a través de el chat en vivo en nuestro Facebook, y le doy pase ahora a Patricia para que pueda iniciar el proceso de el bloque de preguntas. Muy bien, Julio, muchas gracias. Creo que ha sido bastante ejemplificada tu puesta y ha aclarado muchas de las preguntas que ya han estado haciendo nuestros docentes en el Facebook. Quiero aprovechar este momentito para mandar saludos a todos nuestros colegas que nos están viendo de Barranca, Ica, Chiclayo, Pimentel, Lambayeque, Ancón, Cutervo, Yungay, Tucumbe, Arequipa, Chincheros, Condorcanqui, Payasca, Trujillo, Puno, Pisco, Chanchamayo, Piura, Andahuaylas, del Callao, Contumazá, Junín, Chitián, de Pueblo Libre,
Comas, Guari, Majes, Antonio Raimondi, Cartavio, Concepción, Cusco, Tacna, Paiján, Chanchamayo, Purímac y muchas más regiones del Perú que nos acompañan. Gracias por su preferencia y ahora sí pasamos al bloque de preguntas. Muy bien, Patricia, ya tenemos un conjunto de preguntas, siempre es abrumador y nos satisface mucho la participación de los colegas, de los maestros, de las maestras, que están muy interesados en estos webinars pedagógicos que vamos dando de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Estamos, por cierto, en nuestro penúltimo webinar, el próximo, el 18 de diciembre, es el último. Y tenemos una pregunta, Patricia, de una maestra que nos dice, ¿qué estrategias se podrían utilizar con aquellos estudiantes que han perdido el interés o la motivación en esta modalidad a distancia? Adelante, Patricia. Gracias, Julio. Sí, es una pregunta continua. A lo largo del año hemos estado viendo que muchos de nuestros estudiantes pierden el interés o simplemente no han ingresado a la modalidad a distancia. Y ciertamente también, como ustedes afirman a lo largo del chat, los padres de familia muchas veces tampoco nos apoyan, ¿no? Entonces, para estos son factores de riesgo, ¿no es cierto? Y recuerden que las orientaciones, y tenemos las orientaciones en el CIAGIE y los webinars en el vivoperueduca.pe a los que ustedes pueden recurrir. Pero sin embargo, para esta pregunta específica, podemos utilizar estrategias para promover el trabajo colaborativo y que ellos sientan que no están solos, no son los únicos. Probablemente hasta sientan vergüenza de, a estas alturas del año, querer comenzar a hacer sus trabajos que no han hecho, como ustedes bien dicen, durante los 9 meses, ¿no? Pero es nuestro deber darles el ánimo y motivarlos. ¿Cómo? Podemos utilizar estrategias de trabajo colaborativo, de liderazgo entre compañeros para hacer una especie de cotutoría y acercarlos a ellos entre estudiantes y que se motiven, ¿no? Que se motiven que sí es posible. En este sentido, es conveniente que nuestra aula se genere como un aula colaboradora, ¿no? Como un equipo colaborador. Recordemos que nosotros hemos pasado exactamente por esos momentos y también hemos tenido estos apoyos. Los maestros, frente al cambio, iniciamos el año, ustedes recordarán cuando salió la estrategia Aprendo en Casa, de repente muchísimos con una negación, ¿no? Esto no es posible, no, esta modalidad no va a funcionar, nosotros estamos acostumbrados a tener ahí a nuestro estudiante al lado, a acogerlo, a mirarlo, ¿no? A conocerlo así en persona, no va a funcionar. No, luego frente a todas esas causales de resistencia que poníamos, comenzamos a explorar, ¿no? Exploramos, porque en el trabajo colaborativo se generaba este espacio, ¿no? Para la exploración, para intentar, para probar, ¿no? Y así nos dimos cuenta de que sí éramos capaces y que sí funcionaba, ¿no? En el programa de inducción, por ejemplo, los docentes que han ingresado el año pasado no han tenido oportunidad ni de conocer la escuela, ni conocer a sus colegas, ni conocer a sus estudiantes, ¿no? Son nuevos en la institución educativa. Sin embargo, han trabajado de forma colaborativa y ya tienen una relación con sus colegas, con las familias, con los estudiantes. Esto ha generado que entre todos nosotros un compromiso del que ahora nosotros estamos en primera línea los maestros, para ustedes nada más que palmas y agradecimientos, ¿no? Pero continuar buscando estrategias. Vayan a leer detenidamente estas orientaciones que están en el CIAGIE para los factores de riesgo y recurran a los webinars que están en el portal de vivo.perueduca.pe, que les va a ayudar muchísimo más. Muy bien, Julio, espero haber podido solventar a la docente. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Patricia, quiero aprovechar para saludar a los colegas que nos están acompañando, los colegas de Ayacucho, Chorrillos, Huánuco, Pátapo,
Guaral, Supe, Chimbote, Iquitos, La Tinguiña, San Román, El Agustino, Acora, Virú, Huaycán, Chulucanas, San Pedro de Lloc, La Victoria, Tarapoto, Cajamarca, Salamanca, Huamanga, San Isidro, Ascope, Surco, Túcume, La Oroya, Quilmaná, Cajatambo, Chongo, Tajo, Juliaca, La Esperanza, Cutervo, Villa Salvador, Satipo, Olmos y Paiján. Un saludo siempre a todos los colegas que nos acompañan y te formulo, creo, la siguiente pregunta, Patricia, para ir cerrando el bloque 1. Ahora te voy a formular 3 preguntas sobre el mismo tema que lo he intentado consolidar, sistematizar rápidamente, y para que tú puedas responder, por favor, ya son 3 en 1. Dice, ¿el MINEO proporcionará las carpetas de recuperación? Nos preguntan ahí. Dice, buenas noches, ¿esta carpeta de recuperación es para nivel inicial también? Te pregunta una colega inicial. Y 3, ¿carpeta y plan de recuperación es lo mismo? Y si no, ¿cuándo se aplica cada uno? Están preguntando. 3 preguntas en 1, entonces, Patricia, para que puedas responder. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas, porque siempre es importante que tengamos claridad en lo que hemos presentado, ¿no? Primero, efectivamente, el MINEDU va a proporcionar esta carpeta de recuperación que consta de 8 experiencias de aprendizaje, ¿correcto? Para ser resueltas en las 8 semanas de vacaciones, de forma autónoma por nuestros estudiantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la carpeta de recuperación y el plan de recuperación? Recordemos, profesora, el plan de recuperación es el que nosotros hemos elaborado, nosotros docentes hemos elaborado para nuestros estudiantes que estaban en riesgo por no cumplir con las expectativas de las competencias, ¿no es cierto? Ese plan comenzó en octubre y lo cerramos ahora en diciembre 2020. No puede ser que, como ustedes conocen su realidad, su contexto y la necesidad de sus estudiantes, ¿no? La modalidad de distancia no ha impedido este conocimiento del docente con la realidad de su práctica docente. Entonces, si este plan de recuperación surtió un efecto positivo, estupendo, ¿no? Estos estudiantes ya no van a necesitar trabajar esa carpeta de recuperación. Pero si aún persiste esta necesidad en algunos de ellos, es posible que, además de ese plan de recuperación que nosotros elaboramos de octubre a diciembre, puedan ellos continuar con la carpeta de recuperación que estará a su disposición y trabajaremos en el próximo webinar en la plataforma del MINEDU. Estará a su disposición con estas 8 experiencias de aprendizaje para que puedan trabajar. Estas carpetas de recuperación son a partir de 2º grado a 4º de secundaria. Recordemos, y ya lo hemos tratado también, que 5º tiene un tratamiento específico, ¿no? Que ya también de eso hemos hablado bastante. Entonces, inicial y 1er grado, no, como tienen automáticamente el pase, no van a utilizar carpeta de recuperación en enero y febrero. Es de 2º a 4º, de 2º grado de primaria a 4º de secundaria. Creo que ahí contesté las 3 preguntas, Julio. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Muy bien, ahora más bien ahora te pido a ti más bien ver las preguntas que están referidas al bloque 2 para poder responder a los colegas. Gracias. Muy bien, Julio, así es, efectivamente. Nuestros colegas nos preguntan de varias formas y en reiteradas oportunidades han hecho esta pregunta. ¿Vamos a colocar un calificativo final y vamos a realizar análisis de evidencia? Esto implica un manejo de instrumentos de evaluación y un registro auxiliar. Muy bien, sí, miren, colegas, nosotros les decíamos que tenemos que analizar, evaluar las evidencias de aprendizaje relevantes que nos dan información sobre el nivel de logro de la competencia. Y de hecho, si es que yo estoy formulando criterios de evaluación, esos criterios de evaluación los tengo que llevar a algún instrumento que me ayude justamente a ver ese progreso del estudiante, ¿no?
En este caso, por ejemplo, una rúbrica me permitiría ayudar, me permitiría ver los niveles de logro en el cual están en relación a estos criterios que me he ido planteando, o de repente una rúbrica mucho más holística que esté integrando toda la intencionalidad de la competencia. Pero siempre tengo yo que llevarlo a un instrumento que me ayude de manera organizada a visualizar todos esos elementos, ¿no? Respecto al registro auxiliar, los colegas siempre hemos tenido por práctica llevar un registro auxiliar, entonces ahí no hay una norma, no hay una regla que diga si puede tener o no. Creo que para muchos nos facilita llevar un registro auxiliar porque eso nos permite ir viendo y haciendo hasta un seguimiento. Yo en uno de los webinars que trabajamos con Patricia justamente hablábamos hasta de llevar un registro de todas las experiencias de aprendizaje y de las evidencias que nos íbamos trabajando en cada experiencia de aprendizaje juntamente con las competencias que se iban desarrollando. Porque pues los registros son apoyos, son ayudas que nosotros podemos usar, pero eso siempre va a depender pues de los estilos, los ritmos de trabajo de cada uno de nosotros. Algunos tenemos mucha más expertise en la parte tecnológica, podemos usar hasta registros auxiliares en Excel y diferentes elementos que nos vayan ayudando, ¿no? Gracias, Patricia, con la primera pregunta. Muy bien, Julio. Ahora también hay preguntas recurrentes sobre el portafolio y las evidencias, ¿no? Toma nota, te voy a lanzar 2 preguntas sobre esta temática. ¿Qué hacer si llegan con un portafolio recién ahora? ¿Se les generará nota en diciembre del 2020? Y la otra es, ¿qué pasa si el estudiante, a pesar de enviar sus evidencias, no llega al estándar? Son 2 preguntas, bueno, sobre la misma temática. Muy bien, vamos a ver. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, ¿es posible que algún estudiante haya desarrollado aprendizaje independiente? Sí, es posible que algún estudiante haya desarrollado aprendizaje independiente. No ha tenido cómo conectarse con el profesor, con la profesora, ¿no? Pero ha desarrollado seguro en su hogar, en su casa, todo el trabajo que se ha tenido que hacer. ¿Qué es lo que implica ahí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta? Más allá del elemento físico, es si esas evidencias de aprendizaje del estudiante me están reflejando nivel de logro, nivel de avance respecto a las competencias. Eso es fundamental, eso es importante. Y si un estudiante llega con su portafolio, lo que tenemos que hacer nosotros es valorarlo, es evaluar ese portafolio, es trabajar ese portafolio, ver en qué nivel está logrando las competencias o no. Y si, pese a su esfuerzo, de manera autónoma, ha trabajado y no logró, pues decirle qué es lo que no logró y cuál es la ruta que todavía tendría que seguir para poder ir avanzando, ¿no? Respecto a la segunda pregunta que me hacías, sobre qué pasa si el estudiante, a pesar de enviar sus evidencias, no llega a los estándares, ¿no? En realidad, ojo, miren, a lo que estamos mirando, si bien el estándar es un referente clave para este proceso, estamos viendo el nivel de logro de la competencia, ¿ya? Estamos evaluando la competencia, y es cierto, puede ser. Y yo he tenido la oportunidad, porque tengo colegas que a veces me escriben o conversamos por teléfono y me dice, Julio, yo tengo un alumno regular, un alumno que ha participado todo el año, pero por diferentes situaciones aún no logra la competencia. Y lo que pasa es que tenemos toda una ruta que justo Patricia les había planteado en esa línea de tiempo, tenemos una ruta que hacer, ¿no? Se nos viene, por ejemplo, ahora en el cierre del año, el próximo webinar vamos a trabajar la carpeta de recuperación. ¿Qué podemos hacer? Trabajar la carpeta de recuperación con el estudiante. ¿Para qué? Para darle oportunidad, para darle un apoyo en el sentido de que pueda consolidar esos aprendizajes. Luego se va a venir otro momento que es justamente la evaluación diagnóstica, donde el portafolio juega un rol importante, donde esta carpeta de recuperación del estudiante que ha trabajado en enero y febrero también juega otro rol y seguro nos va a dar luces de cómo ha ido desarrollando la competencia. Y si no ha logrado aún así desarrollar la competencia, tenemos todo el periodo de consolidación del aprendizaje. Por eso le decía a colegas que lo que estamos haciendo nosotros es generar un espacio, una relación con el estudiante para que sienta que desde su maestro, desde su maestra, le estamos dando todo el apoyo posible y todas las condiciones necesarias para que consolide y logre su aprendizaje. Y eso es lo que va a pasar con el estudiante. Hay un continuo y la promoción guiada tiene que ver con ello. Tenemos que ir siempre
afirmándonos y reafirmándonos en esta promoción guiada en el cual la mediación del maestro, a partir del diagnóstico que va a desarrollar en marzo, la consolidación del periodo de consolidación de los aprendizajes que luego va a desarrollar, y si fuera necesario el refuerzo escolar posterior a julio, seguro también llevará ahí, ¿no? Ese es entonces un mensaje que le podría yo dejar a los maestros. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, Julio. Estimados docentes, recuerden que, nuestra siguiente transmisión será el próximo viernes 18 de diciembre a las 7. Además, aquellas preguntas que por tiempo ya no podamos responder el día de hoy, aunque hemos tratado de consolidar y sistematizar la mayoría de ellas, pueden ustedes siempre recurrir al botón de Necesitas Ayuda que se encuentra en la plataforma Aprendo en Casa, Orientaciones, Docentes, y ahí encuentran ustedes todas las respuestas a esas preguntas, y si no, tienen siempre el formulario de consultas que pueden ustedes enviar, ¿no? Además, también recordarles que ya tenemos nuestro Centro de Recursos Pedagógicos de la DIPOS, ¿no? Donde podrán encontrar un amplio catálogo de libros, textos, guías, videos y mucho más pensado en orientar y enriquecer su práctica docente, ¿no? Repositorio peroeduca.pe y docentes, ahí lo encontrarán. Es muy rico y ya hemos visto la ruta en el webinar pasado, pero ustedes simplemente repositorio.peroeduca.pe, docentes, ahí lo van a encontrar, ¿no? Así que, por mi parte, Julio, eso es todo. Muy bien, Patricia. Igual, aprovechar últimos minutos para reconocer a todos los maestros y maestras por el enorme esfuerzo que han realizado, por lo que venimos realizando, por lo que todavía nos queda por realizar hasta fin de año. De verdad, nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones por ello. Es importante esa labor que han realizado, ¿no? Pero por último, y no menos importante, hay que recordarles, y es necesario recordar, que tenemos que respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Todavía no ha acabado todo esto, colegas. Y sobre todo, hay que usar constantemente la mascarilla cada que salimos, e incluso dentro de casa, en caso de tener algún familiar enfermo. Lavarnos constantemente las manos con jabón y agua durante 20 segundos o desinfectarnos con alcohol si es que estamos en la calle o estamos saliendo en algún momento. Hay que evitar, en la medida de lo posible, recibir visitas o ir a visitar. No promover ningún tipo de reunión. Recuerden, colegas, que hay que cuidarnos. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos y todos nos vamos a volver a reencontrar. Gracias, Patricia, muy amable en esta jornada del día de hoy, y ahora te dejo a ti para la despedida final. Muy bien, Julio, para cerrar este webinar y como ejemplo de compromiso ciudadano, nos queda colocarnos las mascarillas, deseándoles a todos muy buenas noches, cuídense mucho y buen fin de semana para todos. Con nosotros será hasta el 18 de diciembre a esta misma hora y por este mismo medio. Buenas noches.